ahí estaríamos. Entonces vamos a empezar con este segundo taller de sexualidad para niños. Me dijeron así que lo nombrara así de esa forma también. Así que bueno, quería presentarlas. Las dos talleristas son Gabriela Mango, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica Argentina, profesora de enseñanza primaria, máster en Ciencias de la Familia, asesora técnica del Instituto para Matrimonio y Familia, y Alejandra Planker de Aguerre, profesora de Filosofía por la Universidad Católica Argentina, máster en Ciencias de la Familia, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia UCA. Bueno, por ahí un poquito las reglas, van a estar todos silenciados, menos ellas justamente, y las preguntas que puedan escribir o que puedan ir surgiendo, si las pueden escribir las personas, los asistentes, ¿no? Los participantes en el chat, y después se las comunicamos y ellas pueden dar respuesta a sus inquietudes. Así que bueno, si a alguno le llega a salir el Zoom, se le llega a cortar la reunión algo, puede entrar con el mismo link que teníamos al principio, así que no, bueno, sin más preámbulos, las dejo en sus manos. Muchas gracias Bueno, por participar y por darnos este taller. Gracias. pues nada, gracias a ustedes. Bueno, y que resistan hasta el final. Así que, bueno, el otro día nos tocó estar en este taller, el día de la Asunción de la Virgen, y hoy nos toca en el día del General San Martín, ¿no? Así que dos fechas importantes para nosotros. Bueno, esperemos que sea esto también bueno para ustedes y en realidad de las dos maneras, entonces pedimos a ambos que iluminen a nuestra patria. Así que es algo lindo estar en estos días. Y bueno, y para ustedes también realmente es muy bueno que estén comprometidos con todo esto porque, bueno, exige un esfuerzo, ¿no? Ustedes conectarse, estar en estos días que podrían estar no haciendo nada, descansando, y sin embargo estar preocupándose justamente en esto que significa, ¿no? Darse al otro por amor. Y por eso, en este taller, que es de educación para el amor, y como dice Santiago, también nosotros le dijimos que fueran como, también se pusiera el nombre de sexualidad, ¿no? Como algunas ideas para el acompañamiento en el desarrollo de la sexualidad de los niños, porque ustedes son delegados de niños, o para niños. Es importante entonces reconocer que todo lo que es educación para el amor está ligado a la sexualidad. Y la sexualidad, ¿no? En el ser humano está ligada al amor. O sea, no hay forma de expresar la sexualidad humana si no es a través de un modo de ser sexuado, como varones o como mujeres, con peculiaridades, con singularidades muy, muy propias, que por supuesto, cada uno las trae desde el momento de la fecundación, esa condición de ser sexuado, pero que se va desarrollando a lo largo de la vida. Es decir, uno aprende a comportarse, uno aprende a amar, uno aprende a amar, uno aprende a amar en relación con el otro, aprende a amarse a sí mismo, y es toda una capacidad que se va desplegando a través de la vida. Y para no ir a tanta vuelta y a tanto preámbulo sin ir a cuestiones bien concretas y que ustedes lo vayan viendo, vamos a compartir una presentación PowerPoint que se las vamos a dejar en PDF también en el chat, así ustedes la tienen. Así que presten atención, no hace falta que se maten escribiendo, porque ustedes lo van a tener, así que no tengan, o sea, no se preocupen tanto por eso. Voy a compartir. Entonces, vamos acá. Ahí estamos. Ahí está. Se ve bien, ¿no? ¿No es cierto? Sí, perfecto. Bien. Entonces, desarrollo de la sexualidad, algunas ideas para su acompañamiento. Vamos a partir de esto. En primer lugar, cuando hablamos de desarrollo de la sexualidad, estamos hablando de una sexualidad de una persona, de un ser humano, no estamos hablando de la sexualidad, fíjense que nosotros no hablamos de la sexualidad de los animales, hablamos del ser sexuado varón y mujer, del ser sexuado persona. Y es importante que cuando nosotros hablamos de persona, tengamos en cuenta que todos nosotros, porque en esto hago una aclaración, si todo lo que nosotros vayamos viendo hoy en este encuentro, lo entendemos como que es de alguien distinto a nosotros, quizás no lo vamos a entender mucho. Tratemos de hacer el esfuerzo, que todo lo que nosotros digamos
es algo que tiene que ver con nosotros porque somos nosotros mismos, es decir, de nosotros de quienes estamos hablando. Si bien vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver a lo mejor con los niños, y ya no somos niños, ¿no? Sin embargo, somos personas que hemos atravesado por todo esto, y somos personas que seguimos también desarrollándonos en nuestro deseo, en nuestra capacidad, en nuestra potencialidad de desplegar del mejor modo posible todas nuestras capacidades, nuestras potencialidades. Entonces, cuando nosotros estamos frente a otro ser humano, es una persona que, por eso decimos, es una persona contextuada y en desarrollo. ¿Qué significa esto de persona? Somos personas porque tenemos la capacidad de razonar en el sentido que somos capaces de descubrir la verdad, de buscar el bien y de elegirlo libremente. Es decir, somos personas porque tenemos inteligencia, voluntad libre y estamos abiertos a la trascendencia. Es decir, cada vez estamos tratando de superarnos a nosotros mismos, estamos tratando de ir un poquito más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso es justamente lo que hace que ustedes hoy estén acá. Si no estuviesen abiertos a la trascendencia, no estarían en la disposición de querer aprender, de querer conocer, de formarse, de indagar un poquito más acerca de estas cuestiones que en primera instancia yo les digo que son para nosotros, pero son para aplicarlas, para poder conocer al otro con quienes ustedes tratan. Esto es apertura a la trascendencia, darse cuenta que no estamos solos, que no somos solos, que estamos abiertos a ir más allá de nosotros mismos. Contextuados, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque vivimos en un determinado momento histórico, con una determinada familia, con un determinado entorno sociocultural, en un determinado espacio y un determinado tiempo. Si bien todos estamos compartiendo en este momento el mismo Zoom, cada uno vive en un lugar diferente, tiene una historia distinta, es lo que muchas veces se trata de la mochila que cada uno trae en el momento en que conoce a otra persona, es decir, la historia familiar, cómo hemos sido educados, lo que hemos aprendido, cómo vivimos, las experiencias personales, ¿no? Las inquietudes. Bueno, todo esto es importante. Ese contexto, si bien somos todas personas con la misma dignidad, por esa inteligencia y esa voluntad libre, sin embargo, tenemos que ir a la singularidad de cada uno. Somos seres peculiares, singulares, no somos iguales. Iguales en dignidad, pero no iguales en lo que deseamos, en lo que podemos, en lo que queremos, etcétera, etcétera. Y por supuesto esto último, el desarrollo. No somos perfectos, somos perfectibles, es decir, estamos llamados al acabamiento, a tratar de completarnos, no lo vamos a lograr en esta vida, la felicidad plena no la alcanzaremos sino en la beatitud eterna, en la visión de la plenitud del bien y de la verdad, pero tenemos que entrenarnos en esta vida a ser felices. Si yo no me entreno a correr una maratón, no voy a poder salir a correr una maratón. Si yo no me entreno a ser feliz hoy, para ser feliz hoy no voy a poder ser feliz en la vida ultraterrena, aunque yo piense que esta vida es un valle de lágrimas y lo otro va a ser... No, no. A ver, somos perfectibles, estamos llamados al perfeccionamiento, es decir, al acabamiento, a ser completos. Simplemente piensen esto. Cuando yo digo que un trabajo es perfecto es porque está completo, es porque tiene todo lo que debía tener. Bien, eso es la perfección, llegar a completarnos. Y eso significa, dice personas que necesitan conocerse para autoposeerse. Si yo me conozco, sé cuáles son mis limitaciones y sé también cuáles son mis talentos, puedo orientar mi vida y me puedo abrir a un proyecto de vida personal y un proyecto de vida con el otro. Ahora, para esto yo necesito no solamente el conocimiento personal sobre mí mismo, sino que voy a necesitar también que los otros también me digan, de alguna manera, quién soy. Yo cuando me miro en los otros, me confirmo en mi existencia. Por eso, por ejemplo, en este momento yo sigo poniendo algún cuadradito del Zoom para ver a algunos de ustedes, porque si no, yo no me confirmo mi existencia solamente mirando la pantalla del Power. Me siento absolutamente sola si lo hago así. Entonces yo necesito confirmarme en la existencia, en la presencia de ustedes. Bien.
Entonces, este desarrollo humano, este camino a la perfección, al que todos estamos llamados y que todos queremos, y por eso, insisto, por eso estamos nosotros acá, tratando de alcanzar esa perfección, responde a un plan o proyecto básico. Es decir, hay un sustrato, hay como un elemento, como un dibujo, como un boceto, que corresponde a lo que somos, pero a nosotros nos toca poder desplegar ese plan o ese proyecto. Como yo dijera, bueno, el plan o proyecto básico que tiene un arquitecto y que después, junto con el ingeniero y junto con el que va a habitar la casa, y con entonces cómo se va a ir armando y se va a ir completando ese proyecto básico, ese plano proyecto básico que viene ya dado desde lo biológico en el momento de la fecundación, desde la existencia, desde Dios que nos pensó, desde la eternidad, a cada uno de nosotros para que seamos quienes somos. Ese es un misterio, pero tenemos que aceptarlo, y es así, es fabuloso, porque eso significa que nuestra existencia no es porque sí, sino que tiene un sentido, y es muy importante reconocer ese sentido. Nuestra existencia y la de todos los que nos rodean. Ese plano proyecto básico tiene leyes internas de desarrollo. Es decir, que no se va dando de por saltos o de cualquier manera, sino que va respondiendo a ciertas evoluciones que son propias de toda persona. Así como primero aprendo a sumar y después a restar y después a multiplicar y después a dividir, de alguna manera, también me voy desarrollando con leyes internas que responden a nuestra, podríamos decir, a nuestro dibujo propio y singular, y es común para todos los seres humanos. En este desarrollo hay momentos de crisis con mayor vulnerabilidad, es decir, capacidad de ser heridos o capacidad de ser alterado. Ese desarrollo, de esto va a hablar Gabriel, así que yo no me voy a extender. Esto es importante, todo lo que se desarrolla puede tomar caminos no esperados. Podemos pensar que si yo quiero ir hacia un lugar, supongamos, como recién estaba preguntando por Mar del Plata, si yo quiero ir a Mar del Plata y me equivoco, tiene que ver con lo que dice Guillén, cuando más precoz es la detección del desvío, más factible es el reencauce. Si yo quiero ir a Mar del Plata y tomo un camino y a los pocos minutos de salir de casa me doy cuenta que fui para el otro lado totalmente distinto donde tenía que ir, bueno, va a ser mucho más fácil reencauzar ese camino, ese desvío. Pero si yo me doy cuenta, ya casi cuando hice muchas horas de trayecto, ya voy como 3 horas y pico manejando y todavía no me di cuenta del error que cometí, entonces va a ser más difícil. Ahora, ¿puedo volver? Por supuesto, y puedo reencauzar, que va a ser más complicado. Probablemente voy a necesitar más personas que me ayuden en el camino, y voy a tener que cargar más combustible, capaz que voy a estar cansado, voy a tener que descansar un poco, tomar fuerzas, pero lo voy a poder hacer. A ver, todo esto significa que todo lo que se desarrolla puede tomar caminos no esperados, puede darse, y esto tendrá que ver con muchas cosas, con algunas situaciones a lo mejor que provoquen ese desvío. Podríamos pensar, por ejemplo, o sea, genéticamente uno puede estar, no sé, condicionado a crecer a una estatura de 1,78 m, pero dependerá, por ejemplo, de la alimentación o del tipo de actividad física que tenga ese individuo, que a lo mejor crezca un poco más o un poco menos. Bueno, y eso puede modificarse. Seguimos. Específicamente, en cuanto a la sexualidad, primero, tratemos de ver entonces, ¿qué es la sexualidad? Estamos hablando de una persona en desarrollo. Siempre en esto tengamos en cuenta que la que se desarrolla es la persona, no un aspecto, no el aspecto biológico. El desarrollo siempre tiene que ver con la totalidad de la persona, su dimensión física, biológica, psicológica, afectiva, social, espiritual. No es un pedacito de. Y en relación a la sexualidad, ¿qué es la sexualidad? Yo les decía antes que la sexualidad está relacionada con el amor. Fíjense, vamos a leerlo. Dice, es un elemento básico de nuestra personalidad, un modo propio de ser, varones o mujeres, de manifestarnos, de comunicarnos con los otros, de sentir, de expresar y vivir el amor humano. Upa, ¿tiene que ver con el amor? Sí, tiene que ver con el amor. En realidad, toda acción humana tiene que ver con el amor.
cada vez que yo estudio con más o con menos ganas, si amo o no amo lo que hago. Me relaciono con los otros, en el trabajo, en la amistad, en lo que fuera. ¿Por qué? Porque el amor es el modo propio de expresarse el ser humano. En el amor yo salgo al encuentro del otro, de lo otro, y además adquiero o explicito, manifiesto esa capacidad de recibir al otro. Entonces, el amor es es una capacidad de abrirnos al otro y de recibir al otro. Y en la sexualidad, esto dijimos que somos personas sexuadas. Nuestra condición sexual se da en el momento de la fecundación, como varones o como mujeres, XX o XY. Y todo esto va a tener después relevancia en toda la configuración neuronal, hormonal, genital, ¿no? Y eso es lo que hace que haya modos diferentes de expresar nuestro don de ser varones o mujeres, y diversidad también en cómo ser varones o mujeres, ¿no? Y siempre el amor hace referencia a los demás. La sexualidad no se puede dar sin el amor, y el amor desligado, cuando hablamos de un amor que tiene que ver con la sexualidad, si está desligado de la sexualidad, tampoco va a ser armónico. Entonces, amor y sexualidad van unidos. Como amor, sexualidad también están ligados a la vida. Vamos a avanzar un poquitito más. Dice que la sexualidad es educable desde los primeros años. Yo diría que la sexualidad es educable en un individuo, sí, desde los primeros años, y tendrá que ver esa educación también de cómo cómo reconocen y cómo esto, ¿no? Implica el conocimiento, el reconocimiento, la aceptación, ¿no? Y cómo se autoconduce una persona, y cómo entonces esto lo va a desplegar hacia los otros. Para hablar de sexualidad, nosotros cuando hablamos de educación sexual, tenemos que decir en primer lugar que todo lo que tenga que ver con sexualidad, la información que uno requiera y que encuentre tiene que ser completa. ¿Completa desde qué punto de vista? Completa desde el punto de vista de lo científico, desde lo biológico, es decir, desde lo que es el inicio de vida, desde lo que significa la condición sexuada, de lo que significa la naturaleza humana. En lo científico, todo lo que hace referencia a lo higiénico, a lo médico, desde lo ético, de qué es lo mejor para el ser humano. Por supuesto, esto básico también, adecuado a la edad. ¿Por qué? Porque la misma información que yo le puedo estar dando a un chico de 3 años no es la misma que a uno de 6, a uno de 10, a uno de 16 o a un joven de 20. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque las inquietudes no van a ser las mismas, ¿no? Y el modo de buscar información tampoco. Importante para poder hablar de sexualidad y que esta sea completa y que sea genuina y que sea integral, contar con modelos masculinos y femeninos claros y valorados. Esto Gabriela también va a hablar un poquito después cuando hable acerca de autoestima y autonomía, para no extendernos tanto. Pero esto es importante. Si yo tengo un modelo de varón o de mujer que es valorado, que es claro, es decir, que a mí me den deseos de imitarlo, y bueno, me va a resultar mucho más sencillo conocerme, reconocerme, aceptarme y autoconducirme a la meta de un desarrollo pleno de la identidad sexual. Esto me va a permitir aprender a respetarme a mí mismo. Si yo me respeto a mí mismo, como ustedes lo saben, amar al prójimo como a sí mismo, no hay amor posible al otro si no me amo a mí mismo, no como un amor egocéntrico, sino como un amor de decir, yo soy capaz de amarme, entonces soy capaz de amar a los demás. El que no se quiere así no puede amar a los demás. El que no se ve bien a sí mismo no ve bien a los demás. Y también es importante en la educación de la sexualidad abrir espacios para el diálogo con referentes válidos. Es decir, que en el caso de ustedes, que los chicos tengan un lugar en donde encuentren que hay confianza para poder salvar inquietudes, preguntas, y esto lo van a lograr a través justamente de esta mirada de confianza. Es decir, si ustedes confían en el otro va a confiar en ustedes, y él va a confiar en sí mismo en que es capaz de abrirse. Es decir, a ver, si hay valoración, hay confianza. Es decir, que haya una cierta intimidad emocional o afectiva como para poder abrirse a preguntar
cosas que a lo mejor en otros ámbitos no lo pueden hacer. Y ahí lo dejo, ya la dejo a Gaby para que avance con las etapas y algunas bien concretas de cómo trabajar. Gracias, Ale. Bueno, fíjense que todo lo que desarrolló Ale hasta el momento nos dan pautas o orientaciones en términos generales, ¿no? Vamos a tratar de ir como concretizando y pensando en todas estas primeras ideas, entender a la persona que siempre está en un camino de despliegue, esto de entendernos que tenemos una historia, que vivimos en un aquí y una ahora, con un pasado, con particularidades que nos hacen únicos, y que, digamos, transitamos la vida en este devenir, ¿sí? Por eso nos vamos desarrollando, pero que hay cuestiones que vienen con nosotros y nos acompañan desde el vamos, por eso hablamos de un plano, proyecto. Estoy recapitulando para que todo esto lo podamos pensar en estas dos grandes etapas, porque son las etapas en donde especialmente ustedes están llamados a hacer su tarea, como dentro del ámbito de lo pastoral y acompañando a niños, ¿sí? Y fíjense que coinciden con dos etapas del desarrollo bastante particulares. Nosotros decimos que son etapas especialmente vulnerables. Una etapa vulnerable es una etapa que está asignada por cambios, particularmente lo propio de esta vulnerabilidad es que es una etapa donde no hay mucha estabilidad, donde lo que la caracteriza son los cambios, ¿sí? Y estas dos etapas son la segunda infancia, que abarca aproximadamente de 2 a 5 años, esto no es matemática, ¿sí? Siempre se habla en términos aproximados, más, menos, ¿sí? Siempre es el ámbito que tenemos cuando caracterizamos una etapa, pero podríamos decir que fuertemente se identifica con el jardín de infantes. De todos modos, muchas de las consideraciones que vamos a hacer en relación a la segunda infancia calzan perfectamente para todo lo que es los primeros años del primer ciclo de nivel primario, ¿sí? Los 6, los 7, hasta inclusive los 8 años, se van a ver caracterizadas por algunos rasgos muy propios de esta infancia de la que vamos a hablar. Y lo vamos a hacer en términos puntualmente de sexualidad. Y la segunda etapa de momento de crisis como cambio, es la adolescencia, que arranca, que tiene distintas etapas, ¿sí? Temprana, media y tardía, y arranca con algo muy significativo en relación a los cambios, que son los cambios físicos. Esa etapa de los cambios físicos se llama pubertad, y coincide con el fin de la escuela primaria. Entonces, en esta franja etaria, que es la que se dirigen ustedes, de 6 a 12 años, fíjense que albergamos un poco los dos extremos de estas etapas de vulnerabilidad. Transitan estos chicos edades donde hay más estabilidad, se dice que es un periodo de latencia, porque está todo en términos de la sexualidad como más sublimado, por así decirlo, o más adormecido, pero son etapas de fuerte ebullición, tanto los años previos al ingreso a la primaria o los primeros años de la primaria y los años finales del nivel primario, como para situarnos también en las edades, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito las características en particular de la segunda infancia. ¿Qué esperamos que un chico de estas edades logren en esta etapa? Y atención con esto, en el desarrollo humano no hay determinismo, esto es algo del humano, hay una plasticidad, una capacidad de modificación en el ser humano que es maravillosa, esto es, aquello que no aprendí en el momento adecuado, cuando era más adecuado hacerlo, supónganse, es apropiado para un chiquito, por su desarrollo motriz, lograr la posición, bípeda, o poder caminar, o poder sentarse en cierto periodo de su desarrollo. Si no lo hace en ese periodo, ¿significa que no lo va a poder hacer? No, significa que quizás le va a costar un poco más. Eso en desarrollo humano se llama periodo crítico o sensitivo. Es como que es la etapa mejor para que ese logro de esa habilidad, de esa capacidad, se alcance con el menor esfuerzo posible. La plasticidad de la que estamos hablando hace que si no lo logra en esa etapa, no es que no lo va a lograr nunca. Quizás después lo logra, pero le lleve más tiempo, o le suponga más esfuerzo. Entonces, que este chico geste autoestima, autonomía, que sea capaz de esperar, y que logre un adecuado proceso de identificación sexual,
lo mencionamos en esta etapa porque es como la etapa propicia, el momento por excelencia para que se sienten las bases del desarrollo de estos rasgos, de estas habilidades, ¿sí? de estas posibilidades en el humano, pero no es que si esto no lo logra, después no tiene nada más que hacer. Es cierto que todo lo que precozmente vayamos conquistando, vamos a ir como ganando en herramientas, ¿sí? Logrando ser más, si se puede, si calza el término, eficaces, por así decirlo, para lograr personas fuertes, ¿sí? Vamos a detenernos en cada uno de estos conceptos y vamos a ver lo fundamentales que son para el desarrollo de la persona y de la sexualidad. La autoestima. ¿Por qué vamos a hablar de autoestima en primer lugar? Porque todo lo que en el devenir del ser humano va aconteciendo, vamos a encontrar que muchas de las respuestas y muchas de las, digamos, de las conductas que la persona asume en su devenir, tienen o se explican en gran parte por cuánto ha logrado desarrollar armónicamente la capacidad de quererse bien, la autoestima, ¿sí? Fíjense todas las situaciones de adicción, ¿sí? Todas las situaciones vinculadas a la autolesión, a la autoagresión, a la autoviolencia, o al permitir que el otro ejerza violencia sobre mí, las situaciones de alcohol, las situaciones donde asumimos un montón de riesgos sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. Muchas de esas conductas, típicamente adolescentes, se explican por una enorme carencia de autoestima. Si yo no me quiero, entonces no valgo, no me respeto, ni hago que el otro me respete, no me valoro ni voy a pretender que el otro me valore. Fíjense, por eso, qué importante que es que desde estas primeras edades empecemos a forjar chicos que aprendan a quererse bien. Y la autoestima no va a ser el querer ser siempre el centro de atención, ¿sí? Y creerse que siempre es el mejor del mundo, que no tiene defectos, no es no aceptar los límites o las cosas que no nos salen y autojustificarnos, ¿no? Si algo no me sale o metí la pata en algo, no quiere decir que si lo reconozco no tengo autoestima, no, todo lo contrario, aprendo a darme cuenta verdaderamente quién soy, qué puedo, qué no puedo y qué podría mejorar, ¿sí? Tampoco es estar mirándome en el espejo considerando, ¿sí?, que soy el mejor, con una actitud presumida y narcisista, sino que la autoestima hace referencia a que la persona vaya creciendo con la capacidad de darse cuenta que es un ser humano único, singular, irrepetible, y que como único, singular e irrepetible no es ni más ni menos que nadie. Por eso, esto que habremos escuchado tantas veces, que es lo odiosas que son las comparaciones, ¿sí? El poner al otro como parámetro para medirme y a partir de eso juzgar cuánto valgo yo, o colocar en algunos atributos accidentales lo que para mí significa valer. Bueno, la belleza que tiene tal o cual modelo, no sé, el color de piel que tiene tal o cual persona, la capacidad que tiene tal o cual deportista, y eso se coloca como la medida para yo sentirme valioso. Esto está hoy muy a la orden del día, ¿sí? No auténticos referentes como los que hablaba Ale cuando pensábamos en lo que se necesitaba para dar información, ¿no? Información completa que venga de la mano con auténticos referentes, sino con personajes que se ponen de moda y que van haciendo que yo me vaya midiendo para juzgar cuánto yo valgo, ¿sí? La realidad es que ese es un juicio errado con los que muchas veces los chicos crecen desde muy chiquititos, comparándose con otros y juzgando a partir de ahí cuánto valen. La autoestima implica que cada persona logre primero conocerse, saber qué puede, qué no puede, qué le gusta, qué no le gusta, qué es capaz de hacer y qué no, para poder aceptarse, para poder advertir qué es lo que tiene de bueno y todas sus fortalezas, y también aquello que quizás es un límite que no lo va a poder subsanar nunca, porque es así, y porque ciertos dotes no forman parte de su personalidad, y a partir de eso y de la aceptación poderse valorar, sentir que tiene la capacidad para mejorar en algunas cuestiones que quizás puede superarse, otras aceptarlas como que ciertas cuestiones no las va a poder hacer. Ustedes no me conocen, pero si estuviéramos presencialmente se darían cuenta que yo no podría nunca anhelar ser basquetbolista de la NBA. No sé si tiene liga femenina en la NBA, pero pongamos por caso que sí,
Y lo digo porque yo mido menos de 1,5 metros. Entonces, a pesar de que el Zoom nos iguala a todo, y eso es una enorme ventaja para las que padecemos la corta estatura, la realidad es que no me queda otra que aceptar esa limitación física, que la puedo ver como un límite en sentido peyorativo, o aceptar que es así y ver qué hago con eso, ¿no? Me parece que por ahí pasa la clave, por aceptar el límite y en vez de querer ir en contra de eso, asumirlo como que esto forma parte de mi persona, ¿sí? Y desplegarme desde eso que sí soy. Valorarse, respetarse, en definitiva, quererse y quererse bien. A eso hacemos referencia cuando hablamos de la autoestima. Vamos a pasar a la siguiente. La autonomía. Ser autónomo, ¿sí? No significa dictarse las propias normas y no acatar ninguna otra pauta que no sea la que yo mismo determino. No significa hacer lo que quiero. Que yo todo el tiempo haga lo que quiera significa que soy preso de mis propios impulsos, de mis propios caprichos, que no tengo fuerza de voluntad para que más allá de un antojo sea capaz de ser dueño de mí mismo y decidir actuar o no según ese antojo. Esto tiene mucho que ver con la capacidad que vamos a ver en un ratito. Tampoco significa no necesitar de nadie. No existe el ser humano que no necesita de nadie, porque somos seres por naturaleza sociales, nos necesitamos. Por esta dimensión de la que hablaba Ale, que vincula y entiende a la sexualidad siempre en relación con el otro, al otro al que se ama, al otro al quien se sale al encuentro, ¿sí? Entonces el ser humano autosuficiente en realidad es un ser humano reductivo, que nunca va a lograr esa capacidad de perfeccionarse si no es junto a otros. Esto es muy importante, porque vivimos en un mundo cada vez más individualista, donde de alguna manera se cultiva muchas veces el sálvese quien pueda, mirando justamente cosechar el propio bien, pero con un individualismo extremo y irreal para el ser humano, ¿sí? Entonces no es todo eso ser autónomo, sin embargo sí es lograr desempeñarme por mí mismo según lo que yo pueda hacer. Decirle a un chico que de repente a los 6, 7 años se ponga solo las zapatillas y se ate los cordones, puede que no le guste si no aprendió a hacerlo y le cueste un poco más, pero lo estoy poniendo en situación en donde se puede hacer cargo, ¿sí?, de desempeñarse con una habilidad que le puede costar, pero que es capaz de lograrlo. Ahora, pedirle eso a los 2 años seguramente es enfrentarlo a una situación de frustración porque madurativamente no tiene la motricidad fina para lograr eso. Entonces, es poder darle el espacio, la zona, para que se autovalga el otro en lo que el otro puede hacer. Ordenar sus juguetes o cualquier tipo de pertenencia, ¿sí? Hacerse cargo de sus cosas, todo lo que tiene que ver con su propio mundo en un chico de estas edades, por supuesto, su mochila, sus útiles, su ropa, ¿sí? Eso sí es importante que se empiece a hacer cargo. ¿Y por qué? Porque la importancia de educar la autonomía hoy es que estoy forjando futuros adultos libres y responsables, futuros adultos que son capaces de tomar decisiones bien pensadas, ¿sí?, que han discernido antes de tomarlas, que no fueron fruto del impulso y del antojo, y que además son capaces de asumir las consecuencias de esas decisiones, ¿sí? Pero eso no se logra por generación espontánea. Nada en el humano se logra por generación espontánea. Eso se logra de mejor modo si desde chico fue, digamos, ejercitando distintos espacios en donde pudo valerse por sí mismo. Reconocer y aceptar las normas o las reglas que están en su entorno próximo, las que hoy rigen en casa, ¿sí?, con sus padres, con sus hermanos, la convivencia cotidiana, la convivencia en la escuela, todas estas cuestiones que hacen a estos ámbitos de pertenencia, al principio muy minúsculos, arranca con su propia familia, sigue con la escuela, va a seguir cada vez ampliándose más hasta que se inserte como un ciudadano maduro en un ámbito más amplio, ¿sí?, en el ámbito de la comunidad local. Entonces, para poder lograr esta autonomía en ese ámbito y no ser una persona anárquica y tener códigos de convivencia armónicos con todos, es necesario que esto lo empiece a gestar desde las primeras edades. Identificar en qué ocasiones es necesario pedir ayuda también es un buen ejercicio de autonomía. Yo sé que esto puedo, pero hasta acá. Para lo otro, como no soy autosuficiente, pido ayuda. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo pueda aprender a hacer por mí mismo o hasta que me den el permiso.
porque acá ocupa un lugar importante el adulto que habilita o no cierta autonomía. A veces los chicos creen que lo pueden todo, que no necesitan un solo límite, ¿sí? Sobre todo los adolescentes, esto se reedita mucho en la adolescencia, y entonces todo límite lo ven como algo coercitivo. Entonces a veces no es solamente cuando yo percibo que estoy en condiciones de autovalerme, sino también ajustarme a que haya otro que me diga hasta acá, y más de acá no, me guste o no me guste, ese es otro capítulo, ¿no? Seguimos con la próxima, que es la capacidad de espera. Y fíjense que el cartelito que acompaña el título me dice bastante de lo que implica esta capacidad. Algo que hoy cuesta muchísimo, y no solo a los chicos, a los adultos nos cuesta un montón, la capacidad para aceptar y tolerar de buena manera, ¿sí? La frustración, la adversidad. Nos venden cada vez más un mundo en donde parece que el sacrificio, el esfuerzo y el dolor es mala palabra y no tiene que existir para ser feliz. Todo el tiempo nos están presentando, basta ver cualquier red social, un mundo en donde todo es placer, todo es bienestar, todo es inmediato, nada cuesta y siempre la pasas bien. Y eso es mentira. Y hacerle crecer, digamos, acompañar en el crecimiento a los chicos, mostrándole una realidad así, es volverlos absolutamente inválidos en cuanto a las herramientas para poder enfrentar auténticamente la vida. Forjar un mundo demasiado acolchonado, ¿sí? No porque yo lo exponga al sufrimiento, pero hacerle creer, primero, que da todo lo mismo cualquier manera de obrar, o que siempre va a estar todo bien, independientemente de lo que haga, y que nunca va a sufrir, la verdad es que es engañarlo. Y es una sobreprotección malentendida, porque todos los papás, también los docentes, buscamos, ¿qué decimos? Que sean felices y no sufran. Bueno, pero habría que pasar en limpio todo lo que hay detrás de esa intención, ¿sí? Esta capacidad de espera no es ser temerosos, tener vergüenza, ¿sí? No es educar chicos que sean temerosos o que sean vergonzosos para pedir lo que necesitan, no. No significa eso, no significa reprimirse o tener muchas ganas de algo y entonces negar estos impulsos, pero al punto de justamente vivir como resentido, enojado y reprimido porque hay algo de lo que tengo muchas ganas que no lo puedo encauzar, no lo puedo hacer, y eso genera angustia, bronca, ¿sí? Malestar. No se trata de eso el saber esperar. Saber esperar y aceptar la frustración supone educar desde las primeras edades para que los chicos sean capaces de posponer, de postergar la satisfacción de un impulso. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento, el lugar y las circunstancias adecuadas. Vamos a poner un ejemplo re sencillo. La etapa de la segunda infancia, y antes también, es la etapa asignada por los caprichos. Es la etapa en donde el chico vive en la inmediatez, todo yo y todo ya. Todo pasa por mí, son fuertemente egocéntricos, es lo propio de ese pensamiento, de ese desarrollo del pensamiento en esa etapa, es una etapa de pensamiento estrictamente concreto, muy vinculado con ellos, con lo que les pasa, con lo que sienten, con lo que desean, van a ir paulatinamente creciendo en eso, ¿sí? ¿Y yo qué puedo hacer como adulto que acompaña? Y bueno, ayudarlo a que se pueda ir desplegando y desprendiendo de esta visión tan centrada en su propio ombligo, y ayudándolo no solo a que no mire su propio ombligo, que esto le va a ir llevando tiempo, sino que aprenda a postergar, que aprenda a esperar. Les decía, en un ejemplo sencillo, un chico que de repente tiene muchas ganas de comerse una golosina y faltan 15 minutos para el almuerzo, muchas veces, aunque la mamá le explique, no, después comes la golosina porque ahora vamos a almorzar, no va a entender de buen agrado y va a decir, no es cierto, tengo que aprender a esperar porque es mucho más prudente, es mejor para mi vida, no. Va a insistir y va a buscar recursos cada vez más sofisticados para lograr lo que quiere. Ahora, si ese adulto, ante todo tipo de manifestación de deseo, accede, ese chico no aprende a esperar nunca, ese chico no aprende nunca a saber que no puede hacer siempre lo que se le antoja, y a no dejarse guiar sistemáticamente por lo que quiere, porque cada vez que manifestó un deseo, se le cumplió. Entonces, aprender con pequeñas cosas, ¿sí? A que hay un momento y un lugar para que eso que querés hacer se cumpla. Y hay veces que aunque quieras, no se hace porque no te hace bien, no es que a veces es simplemente esperar que llegue el momento. A veces es entender que aunque tengas muchas ganas de algo,
¿sí? Tengo muchas ganas de emborracharme, o de tomar mucho, porque nadie tiene ganas de emborracharse, sí de tomar mucho, no es que hay un momento para eso, no es bueno en sí mismo. Ahí en ese caso pasa por otro lado, el tema del límite del no. Pero fíjense cuánto antes tenemos que empezar a trabajar. Tolerar las frustraciones sin resentimiento, sin que esto me genere ese odio y esa bronca y me vaya pataleando. Entender, después de la 14ª vez que me encapriché por lo mismo, que bueno, yo ya sé, aunque siga insistiendo, que me van a decir que no. Y encima tengo la experiencia de darme cuenta que cuando paso por la espera y miro para atrás con el diario del lunes, y la verdad que estuvo bueno esperar, porque la comida estaba de rica, me lo hubiese perdido si me hubiese comido la golosina. Pero esto no es algo que el chico logre por sí mismo de manera espontánea, sino hay un adulto que acompañe en esta capacidad para que vaya reflexionando a la medida de un chico de estas edades, ¿sí? Para que pueda volver sobre sus pasos e ir aprendiendo de todo esto. Reconocer que hay un tiempo y un lugar para todo, ¿sí? Para cada cosa, reconocer que la realidad es objetiva, que independientemente de lo que a mí se me antoja, si esto es peligroso, aunque yo ponga un montón de argumentos para justificar que el otro está equivocado, que hay un límite, que no siempre puedo hacer lo que quiero. Bien, seguimos. Ustedes habrán visto hasta acá que todo esto no es privativo de la segunda infancia. Y como decía Ale, pensemos en términos de nuestra propia persona, porque nadie da lo que no tiene. Y todo lo que no podamos pasar por el tamiz personal, no lo vamos a poder dar del mejor modo a otro. No lo vamos a haber podido elaborar lo suficiente para podérselo brindar como luz para otro. ¿Sí? Fíjense que, digo, son edades donde todo esto es fundante, donde todo esto es propicio para gestarse, pero que esto es para trabajar toda la vida. Este otro concepto, identificación sexual. Primero, hablamos de la identificación sexual como esta convicción con la que crece la persona de saberse varón o mujer, ¿sí? Ven que por eso la imagen es gráfica. Esta persona que se identifica, en el dibujito, un varón que se mira al espejo y se identifica como varón. Eso podríamos decir es la identificación o la identidad sexual. Como toda la sexualidad se desarrolla a lo largo de toda la vida, pero en estas edades, que es una etapa de cambios, de donde empiezan a haber muchas preguntas, es una etapa fuertemente donde los chicos están en búsqueda de esta identidad, ¿sí? Como varones o como mujeres. Por eso las conductas imitativas tan propias de la edad, en donde las chicas tienden a imitar, incluso no necesariamente a su propia mamá o al referente femenino de su casa. Fíjense que esto de ponerse tacos, de maquillarse, aún sin, yo nunca fui de maquillarme demasiado, y a mi hija mujer siempre le encantó maquillarse, y se limitaba porque a mí no me gustaba, ¿sí? Si era por ella salía pinturrajeada a la calle, perdón. Sin embargo, no veía eso necesariamente en mí, pero existe esto de los chicos ir identificando, ¿sí? Prototipos, por así decirlo, de mujeres y varones, que después uno irá pasando en limpio, porque yo no necesariamente uso taco alto para ser mujer, pero esto de la imitación es muy propio de estas edades, ¿y a qué responde? A que necesitan imitar y comportarse los varones como el mundo masculino se muestra, las mujeres como el mundo femenino se les muestra y se les presenta, ¿sí? Esta identificación, que es tan marcada en estas edades y en donde necesitan espejos donde mirarse e identificarse como varones o como mujeres, se va a ir reconfirmando a lo largo de la vida. Y estos primeros espejos en donde la nena se identifica como mujer, los tiene principalmente en su casa, en aquellos que asumen los referentes femeninos, particularmente, y en la inmensa mayoría de los casos, es su mamá, pero también puede ser su abuela, su hermana mayor, una tía, ¿sí? Es esta identificación, la congruencia con el sexo biológico. Esta persona, ¿sí?, que se identifica con el sexo que le viene dado desde el vamos y que no elige y que existe desde que existe la persona en el momento en que la persona es concebida. Va a requerir, para lograrse de mejor modo posible, lo que decía antes, de figuras, de referentes femeninos o masculinos, que las tenga al alcance de la mano, ¿sí? No que la vea solo en una revista o en la tele. Y que, sobre todo, no solo que le sean próximas, sino que esas figuras, para ese chiquito o esa chiquita, les refleje personas que en su ámbito cercano, su familia, sean valoradas y sean claras. Yo veo que esta es mi hermana mujer, este es mi hermano varón, este es papá, esta es mamá, esta es la abuela. Yo distingo que todos
somos diferentes, que todos asumimos distintos roles, puedo inclusive agrupar, estos son varones, estas son mujeres. En las primeras edades, por ahí no hablan de varón o mujer, hablan de un papá o de una mamá, de un señor o de una señora, ¿sí? Hacen distinciones de tipos sociales, hacen distinciones por los roles que asumen, pero es esta distinción de el mundo en varones y mujeres las que necesitan para empezar a identificarse. Y no solo diferenciar para poder identificarse, y para eso es claro la claridad de lo que veo, sino cómo me identifico, sino la valoración. Si yo soy mujer y veo que a todas las mujeres de mi casa se las maltrata, por poner un ejemplo bien sencillo, y la verdad que yo no me quiero identificar con alguien que es tratado como un trapo de piso. Entonces es muy importante que los chicos crezcan con modelos que no solo son claros y evidentes, sino que además son valorados. Y acá lo fundamental es cómo veo que este varón trata a esta mujer, que este papá trata a esta mamá. La mejor manera de educar la paternidad o la maternidad futuro es hacer lo mejor posible nosotros como padres, ¿no? Y esto hablo un montón, ustedes se pueden dar cuenta acompañando a chicos cuánto se ve de estas realidades que a veces no funcionan de la mejor manera con el modo en que tienen los chicos de comportarse, ¿sí? Entonces, figuras valoradas, diferenciadas, aunque si esto no existe, esto no es de acá y para siempre de una determinada manera y no hay posibilidad de que se dé de otra forma. No es determinante. No es que si estos elementos no están en algún caso, esta persona va a tener problemas para lograr una adecuada identificación sexual. ¿Por qué? Por esto que hablábamos de que en el desarrollo es muy plástico, de que no podemos hablar de determinismos, de que sí, es como el ámbito más propicio para que todo esto se dé de la mejor manera, pero es digamos, actúa como un fuerte condicionante que no podemos subestimar, pero no es un determinante frente al cual, porque ustedes deben estar pensando desde las propias realidades familiares hasta las realidades familiares de chiquitos a los que acompañan, y entonces a uno es como que se le salta la alerta, y bueno, ¿cómo será en el caso de? Bueno, habrá que prestar atención y acompañar más de cerca, pero esto no es determinante como para poner en tela de juicio que esa persona no logre una identificación sexual armónica, ¿sí? Por el hecho de que no cuente con estas pautas. Bueno, hasta acá, creo que es hasta acá lo que es segunda infancia. A ver, ¿le avanzamos? Sí, porque serían estas, como decíamos, tareas evolutivas o cuestiones de las más nodales y significativas a lograr en estas edades hasta llegar a la segunda etapa de vulnerabilidad que les decía y empieza con la adolescencia, que se instala a partir de esta primera etapa que es la pubertad. Lo que protagoniza la pubertad son los cambios físicos que le acontecen a las chicas y a los chicos, cada cual a su modo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes desde el vamos. Y esta etapa es la transición, ¿sí? Que arranca con estos cambios físicos, que nos va a permitir pasar de la infancia, de la niñez, hasta la edad adulta. Todo ese periodo de transición es la adolescencia, de la que nos va a hablar un poquito Ale, como para hacer una caracterización general de la etapa. Bien, bueno, gracias Gaby. Bueno, acá vamos a hacerlo cortito porque ya estamos casi llegando al tiempo. Pero ven que acá, bien, pubertad, inicio de la adolescencia, y esa imagen con muchas manos levantadas y con muchas preguntas, ¿no? Porque bueno, seguramente que ustedes que trabajan con los chicos van a encontrar que hay gran cantidad de preguntas en relación a todo lo que les está pasando, especialmente en relación a los cambios puberales, ¿no? A ver, por qué está cambiando el cuerpo, cómo van creciendo. Es importante que todo esto, a ver, todos sepan que todos cambiamos, pero cada uno cambia a su tiempo y a su modo. Todo tendrá que ver también con una historia biológica, que tendrá que ver con una historia familiar. Entonces, bueno, es importante formarse, saber que estos cambios son normales, que se dan a cada uno a su tiempo, qué es lo que significa la genitalidad, hay hormonas que se están activando y actualizando, y entonces esto va a dar lugar también al deseo de encontrar en el otro alguien que me empiece a gustar, empiezo a reconocer que cosas que antes no me gustaban ahora me gustan, qué sé yo, veíamos antes con Gabriela, bueno, las relaciones, a lo mejor las nenas quieren estar con las nenas, ahora empezamos a ver que hay un cierto deseo de compartir, y es muy bueno que se comparta, por ejemplo, el juego entre varones y mujeres, hay que incentivarlo, incentivar el juego entre varones y mujeres, pero no incentivar a lo mejor una relación más, como uno podría decir, como esas relaciones tipo de noviazgo, que muchas veces cuando todavía no
no están maduros ni entienden muy bien de qué se trata. Empiezan las preguntas sobre las relaciones sexuales, ¿no? Esto es muy bueno, saber qué es una relación sexual y cuál es el marco adecuado. Yo esto les marco cuáles son los temas que son propios de esta edad, ¿no? Saber cuál es el marco adecuado para una relación sexual, en donde la relación sexual, en primer lugar, tiene un fin unitivo, que significa expresión del amor, es decir, expresar esa entrega total, plena e íntegra de uno al otro, es decir, complementariedad. Y, por supuesto, la posibilidad de la apertura a la vida. Por lo tanto, el marco adecuado para una relación sexual ha de darse cuando yo soy capaz de decir, me entrego a vos de manera total, y por otra parte, si se da la posibilidad de que venga la vida, bienvenida sea, y acá estamos como mamá o como papá para recibir a este hijo que puede surgir de esta relación sexual. Cosa que entonces vemos que el marco adecuado no es en una relación casual, no es en un noviazgo, sino que es en el matrimonio. Tema que también hay que aprender a valorar y a que aprendan a degustar. Viene el tema del embarazo, qué es lo que acontece en un embarazo, qué es lo que está pasando, cómo viene ese hijo, cómo, incluso son preguntas muy, muy típicas de esta época. Y hay dos temas también que incorporamos acá, que son el de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Alguno dirá, pero estos temas entran dentro de un chico de una edad de 6 a 12 años. Miren, dentro de los núcleos de aprendizaje prioritarios del Ministerio de Educación de Nación sobre educación sexual, entra ya en primaria estos dos temas, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual, o enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que si bien yo no voy a plantear estos temas, específicamente pueden venir estas preguntas y algo va a haber que responder. Por supuesto que los primeros educadores de la sexualidad y de dar información son los padres, pero así como la escuela es subsidiaria y complementaria de la educación de los padres, también les va a tocar seguramente a ustedes tener que responder en esto. Por supuesto que todo esto no se puede responder solo, hay que trabajar en equipo porque son temas muy serios, son temas muy sensibles, son temas muy profundos y no nos puede dar cualquier respuesta. Lo importante en esta etapa es que todos los cambios que se van dando en el cuerpo se dan para que se instale la fertilidad. ¿Y qué es la fertilidad? La capacidad de dar vida. Cuando aparece la menarca, es decir, la primera menstruación, esa chica comienza a ser fértil. Cuando se desarrollan los caracteres sexuales secundarios en el varón, que es más o menos unos 2 años después de cuando acontece en la mujer, ese varón también es fértil, es capaz de dar vida. Aprender qué es la fertilidad masculina y femenina, cómo se da, cómo la fertilidad femenina es cíclica, cómo hay que cuidarla, cómo el varón es fértil todos los días de su vida, desde el momento que comienza a ser fértil hasta el momento de la muerte, hasta su muerte. Cómo la fertilidad femenina es apenas unos poquitos días en el mes y hay que cuidarla. Entonces, cómo, por ejemplo, los métodos anticonceptivos hormonales funcionan inhibiendo y obstaculizando la fertilidad, es decir, aquello que en la mujer se da todos los meses, que es la ovulación, en un método anticonceptivo hormonal lo inhibe, y entonces no permite que esa mujer sea fértil, y como esto, entonces aquello que funcionaba bien, ahora entonces es disfuncional. Bueno, todo esto, y por supuesto, como dice ahí, como la fertilidad femenina se da solamente por unos pocos años. Esto es muy importante porque esto es lo que se llama el cuidado. Cuidado, podríamos hablar de la educación sexual, el cuidado del cuerpo, pero es el cuidado de la persona, el cuidado de la fertilidad. Es muy lindo aprender todo esto y esto es muy importante también, y esto es parte de esa información completa que se debe adquirir cuando se trabaja el desarrollo de la sexualidad o la educación para el amor en el amor. En esto acá lo que decimos, ¿no? Pasada la pubertad, las mujeres y los varones logran un cuerpo adulto, es decir, están biológicamente preparados, ya están dispuestos para mantener relaciones sexuales, perfectamente las pueden mantener, y para procrear también, pero ¿están maduros para ser padres? Entonces,
que el cuerpo esté dispuesto para una relación sexual y para poder tener un hijo, no significa que puedan ser padres. Es decir, que le puedan dar a ese hijo lo que ese hijo necesita, que es una maternidad y una paternidad. Por eso es que desarrollar la capacidad de espera, saber decir que no paralizarse frente a situaciones de riesgo, cuando a lo mejor hay muchas presiones para que tomen determinadas actitudes o realicen determinados actos que para los cuales no están preparados, es gran parte, o es una parte importantísima y fundamental del desarrollo de la sexualidad y de la educación de la sexualidad. Por eso hablamos tanto de autoestima y autonomía, ¿no? No fue porque sí que profundizáramos tanto en esos temas, sino porque una persona que está madura, que es capaz de decir que no, va a prevenir abuso, va a prevenir también que se lo presione para tomar acciones o para realizar actos que no quiere hacer, o para lo cual no está maduro, no está preparado, no está decidido, ¿no? Entonces fíjense que biológicamente uno esté maduro no significa que personalmente esté desarrollado para poder tomar estas decisiones. Entonces, si uno conoce, reconoce y acepta lo que es propio de cada ser humano, con sus limitaciones, pero también con sus capacidades y sus talentos, como decíamos antes, todo este desarrollo, si ayudamos a esto, vamos a ayudar a la consolidación del yo como persona, autoestimarnos, autovalorarnos. Vamos a poder tomar decisiones, poder decir, entonces, soy responsable de lo que hago, por el sí o por el no. Pero bueno, soy responsable y soy libre, y me hago cargo de la decisión que tomo. Puedo autogobernar, es decir, autoorientar el impulso sexual. O sea, no respondo porque sí, porque me vinieron las ganas, entonces no. Bueno, me encantaría hacer esto, pero sé que no es el momento. Se adquieren hábitos de vida saludable en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la alimentación, en cuanto a las adicciones. ¿Cuánta presión ustedes, los que son jóvenes, sienten frente a determinada cantidad de situaciones que a veces es difícil decir que no? Se valora la intimidad, el pudor, la preservación de ese yo más propio que uno tiene, en donde uno deja ingresar a aquellas personas que sabemos que son confiables, ¿no? Que no cualquiera se puede penetrar en mi intimidad. Fíjense todo esto lo que tiene que ver con incluso la valoración del pudor en cuanto a las imágenes. A veces qué poco se valora el conocimiento del cuerpo frente a los demás, cuando circulan imágenes que uno no pensó que iban a tener tanta difusión. La valoración de la propia dignidad. Esto que decía Gabriel, el desarrollo congruente de la identidad sexual, que yo me sienta pleno, feliz, contento, conforme con que mi sexo biológico corresponde con mi identidad sexual. O sea, me siento bien, me siento pleno por ser varón o ser mujer, con las limitaciones que puedo tener, porque no soy igual a los demás, cada uno lo propio, pero qué bueno que yo me pueda sentir pleno con quien soy. Valoro mi propio sexo y respeto entonces también al otro. Fíjense, esto son lo fundamental que nosotros podemos pensar en el desarrollo de la sexualidad. Entonces, me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros podemos lograr si desarrollamos todo esto. Y es un camino arduo, pero es fabuloso, es fantástico todo lo que uno puede ayudar en este desarrollo pleno. Bueno, hasta acá nosotras llegamos. No sé, Gabriela, si vos querés agregar alguna cosa, porque yo fui medio rapidito para poder cerrando y para que haya preguntas, sí. Eso, darles lugar a si pueden hacerlo así voluntariamente de manera, digamos, hablando, y si no, para no perdernos ninguna en el camino, la pueden escribir en el chat, que bueno, las podemos ir leyendo y contestando si es que quedaron dudas o algún comentario para hacer. Yo en el chat no veo nada, ¿no? No, me parece que no han escrito nada. Yo ahí subí el Power, la presentación, así que ahí la tienen. Si la quieren revisar después. Yo lo que voy a poner acá también es la dirección nuestra,
Sobre todo porque por ahí uno se queda después dándole vueltas a las ideas, entendemos que por ahí fue mucha información toda junta, entonces si no surge en este espacio la duda, pero después sí, o me sucede algo puntual en esta tarea de acompañamiento a niños, allí está el correo donde se pueden dirigir a cualquiera de nosotras dos, bueno, para mantener un diálogo fluido más allá de este encuentro, ¿sí? Para que, bueno, puedan también, en la última diapositiva figuraban los datos del instituto, lo pueden googlear, ¿sí? Buscar matrimonio y familia UCA, y ahí pueden también acceder para ver todas las actividades, ¿sí? Y bueno, y que sea una puerta de entrada para bueno, poder estar a disposición en lo que necesiten. Lo Ahí mismo está, ahí está la bibliografía, si página. necesitan, sí, ahí está, si necesitan bibliografía, mucha bibliografía de lo que es desarrollo de la sexualidad en los más chiquitos, en adolescentes también, está todo en En la página. en la página sí, del instituto, en la biblioteca de la universidad, está todo en PDF, así que tienen posibilidad de referirse, de buscar ahí material. Así que sí, a lo mejor fue mucho, muy, Mucho en poco tiempo. para un Santiago, vos, feriado es mucho, no sé si te habrán hecho, por ahí te han escrito a vos por privado alguna pregunta que te haya llegado. No, 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 eso les iba a plantear a los chicos, el que quiera por ahí que se saque el mute que tiene cada uno, que se dé silencio sería, que pueda, para poder hablar. Ellos están todos silenciados y en el chat no han escrito ninguna pregunta. De todas maneras, el material que ustedes han mandado lo vamos a subir también junto al video. Bueno, en cada uno de los talleres va a haber una carpeta por cada uno de los talleres y ahí va a estar el video junto al material que ustedes han mandado, el PDF y estas páginas que ustedes han escrito. Ahí alguien escribió para que... ¿Querés leerlo vos, Gabriela, o directamente? Sí, a ver. Dice, buenas tardes, en mi diócesis veo cada vez más dirigentes con orientación homosexual. ¿Cómo puedo acompañar a esos dirigentes que siguen siendo adolescentes a vivir su espiritualidad y fe de una manera sana y sin excluirlos? Bueno, ahí dijiste algo, Rocío, que es importantísimo en términos, vieron que Ale hizo mucha mención a que la información y el modo de abordar estos temas tiene que ser no solo con prudencia, sino con un abordaje interdisciplinario debidamente completo. Desde el punto de vista médico, está demostrado que no se puede hablar de orientación homosexual antes de finalizar la adolescencia. Es una etapa de crisis en relación a la identidad a todo sentido, a todo nivel. De dudas en relación a quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué proyecto. Por eso el llamado a la prudencia, por eso el entender que a veces son simplemente momentos, etapas del desarrollo muy condicionadas, Rocío, frente a tu preocupación, por todo un entorno que está haciendo mucho lobby de la cultura homosexualista. Esto es una realidad innegable. Es alguien que está atravesando una etapa donde fuertemente los cambios son los protagonistas, donde pueden aparecer ciertas dudas que siempre aparecen en esta pregunta por el sentido de la vida, por el sentido de mi propia existencia, en algún momento a la persona le sucede, en un contexto donde todo el tiempo se está haciendo propaganda y casi una promoción que por ahí es el camino para la felicidad frente a una persona que está en búsqueda, la verdad que no ayuda. Pero es muy importante esto tenerlo claro porque es lo primero que es más, se dice esto en edades todavía donde son más chiquitos, ¿sí? Antes de la adolescencia. Y esto es como que vamos convenciéndonos, primero, que viene desde el vamos, y segundo, que nos dirigimos a este tipo de ideas, de conceptos o de rasgos de la persona, como no siendo, ¿cómo decirlos?, adecuados a la hora de mirar esas realidades, porque son todo lo que tiene que ver con la orientación sexual, heterosexual o homosexual, son estados, por así decirlo, o descubrimientos post-adolescentes, ¿sí? Donde ya se ha transitado esta etapa de tantos cambios, tanta ebullición, y bueno,
Por eso me parece que la mejor manera, Rocío, de acompañar es tener esta mirada prudente y cauta, sabiendo que, bueno, habría que ver en esta es otra cuestión, cada situación particular, sin generalizaciones, qué es lo que está pasando en esa persona, ¿sí? Con qué modelos se está identificando, qué grupos se está frecuentando, qué preguntas se le está suscitando, qué experiencias personales en relación a las relaciones afectivas ha tenido, como para poder acompañar con verdadero criterio y conforme a lo que esa persona está necesitando. Y por supuesto, esto es fundamental, no solo en la orientación sexual. Alguien que, digamos, atraviese estas crisis, incluso, por ejemplo, alguien que tiene una inestabilidad emocional seria, no puede estar acompañando a otros. Yo soy formadora docente, trabajo en un instituto de formación docente y lo veo muy claro eso, chicas que están en tercer, cuarto año, hacia a punto de recibirse para ser maestras con una inestabilidad emocional seria, que uno dice, ¿cómo va a acompañar jóvenes una persona que no ha logrado una madurez afectiva suficiente para acompañar a otros? Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Estos casos nos tienen que hacer una alerta en primer término también por todo lo que tiene que ver con los procesos de madurez acompañando. Me parece que, digamos, son algunos tips que te propongo, no sé, Ale, si vos querés completar con alguna idea como para tener en está bien. Sigo con la otra pregunta que dice, el comentario, dice, en mi parroquia nos pasa que tenemos un chico homosexual y es como que lo demuestra en la hora de abrazar. No sabemos cómo acompañar y cómo explicarlo, que en ese momento no tiene que pasar eso o no demostrar. Bueno, esto es un poco lo que está diciendo Gabriela también, ¿no? Allí lo que se va dando es que ustedes se van dando cuenta que hay alguna situación afectiva que no está del todo acomodada, porque demostrar a la hora de abrazar un abrazo no tiene por qué ser ningún tipo de demostración de una orientación ni hetero ni homosexual. Entonces, evidentemente, ahí hay alguna cuestión que habrá que ir viendo, primero, hablarlo, encontrar alguna persona que sepa cómo orientar esto, cómo charlar, cómo poder llevar adelante esto que se está gestando, algo como que resulta como una cierta, podemos pensarlo así, por lo que yo leo acá, ¿no? Como una cierta incomodidad, como algo que está haciendo ruido de alguna manera dentro de dentro de la comunidad, o sea, de la comunidad me llamo al grupo de ustedes, ¿no? sí, Dice, es como que los inclusive, padres sí. se lo hacen saber adelante de los nenes, pasar tipo vergüenza, o cómo sería hablar con los padres. Bien. Sí, No, Gabriela, ¿qué ibas a decir? no, sumo esto. Además, son situaciones que generan muchísima intimidación al otro. No solamente Claro, que uno dice, bueno, no está bueno que se manifieste así porque se está exponiendo, porque esta manera de mostrar afecto quizás es exagerada, pero el que recibe esa demostración afectiva, ese abrazo como claro, demasiado exagerado, tampoco se siente cómodo. Entonces, por ahí entra por ese lado. Mirá, es importante que cuando expresamos el afecto, respetemos que hay un otro que puede que no le guste que lo anden abrazando así, ¿no? Y esto independientemente de la orientación sexual, hay que ser muy cuidadoso, el tema de la intimidad, del pudor. Hoy la intimidad se ha puesto tan de manifiesto como algo público en vez de privado, ¿sí? Como algo que solo comparto con algunos, que les cuesta mucho el manejo de la expresión de la afectividad, independientemente, por eso digo, de la orientación. O sea, yo empezaría claro. encauzando esto, ¿no? Cómo nos Bien. manifestamos, cómo le decimos al otro que lo queremos. A Y veces, bueno, perdón, a veces yo me pongo a pensar, años atrás podía llegar a ser muy incómodo, por ejemplo, algún varón o alguna nena en algún grupo así mixto que fuera demasiado expresiva o expresivo de su afecto con los otros, ¿no? Y podía llegar a ser muy molesto. A lo mejor podríamos llamar un nene muy cargoso o una nena muy cargosa, ¿no? Tratando de abrazar, y uno eso trataba de ordenarlo. Ahora es como que hay cierto prurito en no querer acomodar esto que también resulta, que puede resultar incómodo y difícil de afrontar. O sea, no discriminar no significa dejar pasar todo como si nada, sino también
es tan importante el lugar que ocupa la persona que expresa el afecto como la que lo recibe, lo que está diciendo Gabriela, ¿no? Me parece que eso es importante para poder ordenar el grupo y para poder avanzar, ¿no? Y sentirse cómodos y saber que, bueno, lo que vale, a ver, no se, no se pone en situación a la persona, o sea, de desprecio, ni de menospreciar, ni de desvalorar a la persona, pero sí es cierto que hay que tener mucho cuidado, entonces, cómo se van haciendo todas esas manifestaciones afectivas, porque además, seguramente que hay alguna cuestión que hay que, como, a ver, situaciones de vulnerabilidad, situaciones dolorosas, que, bueno, habrá que ver cómo se reorganiza todo esto, ¿no? Para que, para que fluya bien, ¿no? Todo el grupo. Bien. Dice más abajo, ¿cómo se puede acompañar teniendo la ideología de la iglesia que aleja a aquel que tiene otra orientación sexual o heterosexual? Para que no aleje ni siente excluido. No, acá aclaramos, la iglesia en ningún momento ni promueve ninguna ideología, es más, condena todo tipo de ideología, ni defiende que alguien quede excluido. Al contrario, siempre habla de albergar a la persona independientemente de su orientación sexual, ¿sí? De su realidad de varón o mujer, o de cualquier otra, digamos, realidad que le acontezca. Siempre y en todo caso, se aloja a la persona, se la acompaña, se la ama, se la valora, ¿sí? Así que eso es importante porque somos iglesia y porque muchas veces se ha dicho en nombre de la iglesia cosas que la iglesia nunca dijo con ningún papa, ni con el presente ni con los anteriores. Entonces, no. Lo que pasa es que sí, la iglesia, bueno, va marcando lo que esperamos, digamos, proponer como alternativa superadora para que esa persona crezca de manera saludable, de manera armónica y en definitiva para que sea feliz. Y en eso brinda orientaciones y da pautas, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, en la exhortación apostólica en la Amoris Laetitia, una de las últimas, o de la anteúltima del Papa Francisco, es muy interesante cómo se maneja todo el tema allí del amor, y cómo el amor, para que sea pleno e íntegro, se expresa en un encuentro de varón y mujer. Esto no significa que la persona con una orientación homosexual no pueda amar, pero bueno, no tiene la posibilidad de abrirse a toda la expresión del amor en cuanto a la reciprocidad y en cuanto a la complementariedad. Pero la iglesia nunca excluye, todo lo contrario. Así como podríamos decir una persona heterosexual, pero que tiene una vida sexual promiscua, también tiene que ser acompañada y tiene que ser contenida y tiene que ser, de alguna manera, en este sentido, vuelvo a reiterar, esto de ser acompañada en cuanto a qué es lo mejor para ella. O sea, estamos en la misma idea. Por eso me parece que en esto es importante no hacer decirle, o hacer decir que la iglesia dice cosas que no dice. Yo creo que estamos en un tiempo que justamente la iglesia se ha abierto en estos temas, abierto en el sentido de poder expresar en estos temas todo lo que significa el valor de la dignidad de la persona humana, independientemente de su orientación. Ahora, que se necesite acompañamiento, como todos necesitamos acompañamiento, contención, una mirada de misericordia profunda y marcar las diferencias de qué es lo propio del amor humano en cuanto a la posibilidad de abrirse a la vida y lo que no, en qué puede ser más completo, eso es una realidad. O sea, eso no lo podemos negar. Entonces, me parece que si no vamos a estar confundiendo mucho las cuestiones. Acá, por ejemplo, dice de personas homosexuales que no se cambia nada, pero por supuesto que se los sigue queriendo. Nadie niega eso. Ahora, que hay cosas que no van a poder hacer una pareja homosexual que no se puede abrir a la vida, seguramente como una pareja heterosexual que no sea fértil, le va a pasar lo mismo. No se puede abrir a la vida. O sea, la infertilidad de base, y bueno, tendrán que buscar otras formas de fecundar el amor en la pareja heterosexual que va a poder dar a un hijo, supongamos a través de la adopción. No va a ser lo mismo en el caso de una pareja homosexual. Son cuestiones... Hago una salvedad que me parece importante. Una cosa son decisiones
que toma la persona adulta en relación a su vida, que muy bien dicen acá, somos libres y vamos decidiendo, algunas cosas no las decidimos, sino que las descubrimos, como es la orientación. Pero otra cosa es ser referentes que educan a otros, ¿sí? En donde el otro también, que es un menor, tiene derecho a que se le haga una propuesta que de alguna manera lo ayude a lograr uno de los objetivos de la educación de la sexualidad en términos integrales, que es el desarrollo pleno de su condición de varón o de mujer, con todo lo que significa ese varón o esa mujer que está llamado al encuentro con otro diferente para dar lugar a esto que dice Ale y que da lugar a la sexualidad plena, que es la reciprocidad y la complementariedad. Ese debiera ser la brújula, el norte. Y vamos a encontrar alternativas más o menos adecuadas para que cada chico y cada chica alcance eso que es la propuesta, para que alcance digamos, la mejor versión de sí mismo como varón o como mujer. Entonces, esto es importante porque esa decisión que yo como adulto tomo no quiere decir ni se puede transformar en una propuesta educativa, ¿sí?, sin ningún tipo de discernimiento. ¿Se entiende? Porque una cosa es, bueno, yo vivo para mí una vida con determinados valores a todo nivel, y así lo elijo y tendré mis argumentos, y no hablo solo del plano de la sexualidad. Y otra cosa es que esa elección, que puede no ser errada, qué sé yo, podemos en mi familia decidir cultivar marihuana en el fondo de casa, ¿sí?, porque es una elección, pero eso no quiere decir que por eso voy a promover dentro del ámbito educativo, ¿sí?, por dar un ejemplo, la liberación de la marihuana, ¿no?, para, digamos, como una propuesta educativa noble, buena, etc. Entonces la distinción entre las decisiones personales y lo que yo después hago o propongo como educador es como hablando de San Martín, ¿no?, una máxima que todo educador o todo acompañante de generaciones más jóvenes tiene que tener bien en claro, porque esto pasa mucho en este ámbito. A ver, nadie va a promover el divorcio en el ámbito de lo que es la educación de la sexualidad, cuando hablamos, por ejemplo, de temas de familia. Porque la verdad es que no lo vas a hacer, no lo vas a pretender trabajando con chicos. Miren, chicos, está buenísimo esto de casarse y divorciarse, la verdad, y no. Eso no quiere decir que a la persona no le haya pasado, y que haya tomado esa decisión, o que haya sido víctima de la decisión de otro. Entonces, mi realidad de vida no quiere decir que sea mi propuesta educativa, ¿se entiende? Eso me parece que en todos los órdenes es una ecuación que tenemos que tener los adultos a cargo de menores, siempre muy claro. Es ese discernimiento que nos ayuda a tener esa madurez afectiva también necesaria y esa claridad de ideas que todo educador que se precie de tal es importante la tenga, independientemente de lo que después haga con su vida, ¿sí? Gabriela, eso iría con la última de los comentarios, ¿no? También. A ver, que no lo diciendo, leí, dale. Cómo tratar el tema de la sexualidad con chicos y relaciones prematrimoniales cuando hay dirigentes de la parroquia que son activos o sus novias embarazadas. ¿De qué forma se los acompaña a ellos sin que la masa piense que eso es pase libre? ¿No? Claro. O sea, que la realidad, y sí, es cierto, la realidad es contrastante con lo que uno quiere ofrecer y que sabemos que es lo mejor. Pero sabiendo que pero saber que está ese ideal no significa, y que a lo mejor la realidad no vaya acorde, no significa que uno no lo tenga que seguir proponiendo. Es cierto que esto pasa, esto lo tenemos, pero bueno, que no haga propaganda de que qué bueno es que esto haya pasado así. O sea, esto pasa, esto puede ser, y bueno, y será cuestión de ir hablando también con estos dirigentes, también de decir, bueno, a ver, pongámonos un poquito las pilas, porque también es cierto que uno también va dejando pasar las cosas y que parecería ser que, bueno, ya está y listo, es lo que hay, no podemos hacer nada. Llega el momento en que también uno tiene que ir poniendo los puntos sobre las sillas e ir diciendo, a ver muchachos, esto no es bueno que sea así. ¿Por qué? Porque somos referentes, porque somos testimonio, lo que está hecho, hecho está, pero veamos de qué manera entonces podemos reconvertir el camino. A ver, hay muchísimos ejemplos que esto puede volver a darse y dar un ejemplo de las cosas como son buenas. ¿Sí, Gaby?
No, siempre decimos con Alejandra, algo que todo el equipo repite cuando nos dirigimos a educadores, tengan en claro que esto no es por un mandato o un deber ser, sino porque aunque no querramos aceptarlo, educamos en primer término por lo que somos, en segundo término por lo que hacemos y en tercer término por lo que decimos. Entonces, si no hay una coherencia de vida que sea visible, no somos creíbles. Y esto nos interpela a todos, ¿sí? En todos los órdenes. Esto, se habrán dado cuenta a esta altura que excede la sexualidad. Pero bueno, por favor, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y tenemos que todos apagar la cámara, ¿sí? Pero se trata de Totalmente. que no dé todo lo mismo, no da todo lo mismo, ¿sí? No es lo mismo cualquier cosa, ni puede estar cualquiera en el lugar de aquel que conduce la vida de otros. Y bueno, en qué medida esto le cabe y en qué medida puede justamente, digamos, esforzarse por lograr ser lo mejor que pueda para este chiquito que tiene a cargo, que definitivamente no tiene por qué padecer cosas que no tenemos resueltas los adultos. Y con esto me parece que no hay otra, pero quiero retomar algo en la línea de lo que decía Ale, que es una pregunta anterior. Dice, durante la exposición se habló de una familia con mamá y papá, el ideal. ¿Qué sucede cuando no hay familia? Cuando están los miembros, pero nadie ejerce el rol de mamá ni de papá, sino hay un niño puber solo, o sea, un niño o un puber solo, en estos casos la parroquia aparece como familia. ¿Cómo cuidar ese espacio? Primero, siempre hay familia. No hay personas que no tengan familia. Podemos hablar de una familia ideal, y sí, una familia ideal es una familia en donde, en primer término, estén todos ocupando el lugar que tienen que ocupar, ¿sí? Desde su condición de varón y mujer, que son diferentes y por eso se complementan, pero que además de eso, que no es simplemente ocupar y desempeñar roles, esté fundada en un vínculo estable, permanente, y que lo convoque es el amor, básico, ¿sí? Eso no lo podemos negar, tengamos más o menos experiencia de esa familia. Lo que tenemos que estar convencidos es que no da lo mismo cualquier propuesta. Que no le pase a ese chico no quiere decir que no la pueda elegir. Quizás le cueste más. ¿Por qué? Y porque primero va a tener que creerla, porque no la vivió al interior de su familia. Pero si no nos animamos y no nos volvemos a convencer de que eso está buenísimo, de que eso es posible, no vamos a ser creíbles ni se lo vamos a poder proponer a nadie. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Y sí, lo ideal es que todo eso esté. Cuando no está, ¿nos van a mirar? Seguro que nos van a mirar. Nos van a mirar a nosotros referentes, tengan o no tengan familia. Y ahí hay que ver si nos cabe esa mirada o nos queda grande. Eso es un ejercicio que se los dejo librado a la conciencia de cada uno de ustedes, porque ni Alejandra ni yo tenemos esas respuestas, pero sepan que es de envergadura lo que hacemos y que no es para cualquiera, y por eso ustedes son llamados seguramente y tendrán mucho para dar. Nos podemos poner en ese lugar, a veces no queremos, pero nos ponen solo, ¿sí? La parroquia ocupa ese lugar, la escuela ocupa ese lugar. Lo ideal es que lo ocupa la familia. Nuestro lugar es tratar de recuperarla a regañadientes. Y si eso no es posible, tratar de cultivar en los chicos la esperanza de que a pesar de que esa familia de origen que no eligió no es la mejor, puede cambiar su historia, porque no estamos determinados. Pero sí nos tenemos que convencer que no da todo lo mismo y que no cualquier camino te lleva a ser feliz, que es lo que el mundo nos quiere vender hoy, ¿sí? Entonces, me parece que despegarnos por ahí de esas cuestiones que hacen que uno se sienta derribado de entrada, porque la propuesta nos abruma por ver que hay tantas realidades familiares que uno no quisiera para los chicos, no nos debe hacer perder de vista el norte al que apuntamos para que los chicos de hoy puedan seguir anhelando esa familia, ¿sí? Puedan seguir anhelando la conformación de vínculos estables, compromisos duraderos, permanentes, jugársela por lo que quieren. Su vocación personal, su vocación al matrimonio, en el caso de que la vocación sea laical, o su vocación a la vida consagrada. Proponerles que vale la pena jugarse por eso sigue siendo hoy digamos, el norte a que todo referente y educador tiene que apuntar. Por supuesto que hay realidades más fáciles para acompañar que otras, pero somos los primeros que tenemos que estar convencidos de eso, a pesar de que a veces la realidad nos juega muy en contra, ¿sí? Me parece que A ver, un poco sí, como creo para que, contestar esto, sí. no, creo que es eso, ¿no? Estamos llamados, y ustedes están llamados especialmente, y es un desafío enorme, a ser revolucionarios. Hablar, como decía Gabriel, hablar de un amor permanente, estable, fiel, con un reconocimiento del otro en la dignidad personal, eh, es algo revolucionario y contracultural hoy en día.
O sea, hoy la cultura nos propone muchas cosas que parecieran ser que por ser frecuentes son naturales y normales, y es justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que en eso hay que volver un poco a las fuentes, ¿no? Esto acá están diciendo, ¿no? Creo que hemos querido amalgamarnos como iglesia a la realidad, dejando de lado los ideales más bellos, la oportunidad de proponer una vida digna y libre de ataduras. Ese es el desafío. Me parece fabuloso, o sea, la única atadura que tenemos es la atadura a Dios, o sea, es decir, tener un pacto con Dios y que Él nos vaya iluminando, y si a ustedes los ha puesto en este camino, los ha puesto en un camino en donde no está libre de desafíos, no está libre de compromisos, que es duro, no es sencillo, pero también trabajan al lado de gente referente, de sacerdotes, seguramente de obispos, a los cuales van a tener que acudir y tienen que trabajar en equipo. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Tener en cuenta que nunca van a poder resolver estas cuestiones solos. Para todo esto es necesario formarse, leer los documentos de la iglesia, el magisterio, hay muchísima riqueza en esto y para estas cuestiones muy, muy concretas. Me parece que esto es muy importante. No se quita del medio a nadie, no se excluye a nadie, pero sí hay que marcar diferencias, ¿no? Ponían acá el otro caso también de una catequista que no la querían dejar ser catequista porque no concibió dentro del matrimonio. Porque tuvo un hijo y no estaba casada. A ver, yo ahí acompañaría también primero a la catequista y vería, bueno, cuál es su situación, porque me imagino que no la debe pasar bien, si está sola, si es mamá soltera, si está sola, si es que, a ver, cuál es el lugar del papá, qué es lo que ha pasado, por qué a lo mejor, si hay un papá presente, por qué no han podido acudir al compromiso del matrimonio, porque esta es otra de las cosas, o sea, ¿por qué la gente no se casa sacramentalmente? O sea, ¿qué pasa con el matrimonio sacramental? Entonces, son muchas cosas que son muy lindas de trabajarlas, ¿no? Me parece que hay mucha tela para cortar en esto. Es un desafío enorme. Sí, Gabriela. No, eso, justo de ese caso me parecía que había, antes de preguntarnos por los chicos, preguntar y ocuparnos de esa catequista, porque hoy ponen este caso, que quizás lo otro se da por añadidura. Es la misma catequista en esto de ser coherente con la vida, la que dice, en este momento prefiero hacerme un costado y no que sea otro el que le diga me hago un costado, si es que eso se concibe como la mejor decisión. Me parece que acá, antes de tener los chicos... Tal cual, o a lo mejor puede dar un perfecto testimonio de lo que significa recibir y acoger la vida en situaciones difíciles y complejas. Y en donde de repente, justamente, la vida fue concebida, quizás si ella, no sé cómo habrá sido la historia, ¿no? Claro, pero por eso. Si justamente no fue en ese marco de estabilidad y todo, es justamente un testimonio de decir, bueno, hoy, digamos, puedo dar testimonio de lo importante que es saber tomar ciertas decisiones cuando hay otros en juego y hacerme cargo de las consecuencias, ¿no? O sea, poder darle una vuelta a eso para que esto no sea un ganar o perder. Priorizo a los chicos y dejo a un lado y la hago sentir marginada a la catequista, sino bueno, de esta realidad que se impuso, cómo podemos todos, de alguna manera, salir fortalecidos o sentirnos igualmente incluidos y tenidos en cuenta en la realidad de cada uno, ¿sí? Me parece que habría como que tener una mirada más amplia en esta situación puntual. Me pongo a pensar esto, ¿no? Cristo murió por todos nosotros, pero en realidad lo que sería bueno es pensar, Cristo murió por cada uno de nosotros. No murió por la generalidad de la humanidad, sino por cada uno de nosotros para redimirnos a cada uno en nuestra propia realidad. Me parece que ahí es donde le vamos. A veces nos resultaría mucho más fácil generalizar, porque no nos sentiríamos tan comprometidos en que la sangre de Cristo, que Cristo derrama, la derrama por mí, y por ustedes también. Pero yo me siento amada especialmente en mi realidad porque es Cristo el que me redime a mí especialmente, y es lo que pasa en cada uno. Por eso es que no podemos generalizar, pero sí sabemos que hay una ley que es fundamental, que es la ley del amor y la ley de la misericordia, ¿no? Me parece que a partir de ahí es donde podemos ir, y siempre trabajando en equipo, ¿no? Siempre trabajando en relación con los demás, ¿no? Bueno, creo que terminamos. Creo que esa era la última. Gracias por aguantar tanto tiempo, pues nos extendimos más de una hora hablando.
y que así todos se queden y permanezcan y preguntan, bueno, nos habla a nosotras de que los hizo pensar, que están activos, que hubo ida y vuelta, y bueno, valió la pena, me parece, y todo lo que a partir de acá surja también abrimos el juego a que podamos mantener el contacto. Bueno, no, sí, gracias a todos ustedes, gracias a los chicos también, que creo que abrir esas preguntas, esas inquietudes hizo también que fuera riquísima la charla también, además de todo lo que habían expuesto ustedes, creo que esa devolución a ciertas inquietudes de ellos nos hace crecer a todos y nos habla de lo bien preparadas que están, así que les agradezco mucho también, agradezco en nombre de todos los chicos las respuestas que han dado, que me parece que han sido demasiado valiosas. Así que, bueno, muchísimas gracias en nombre de toda la Acción Católica. Me tocó a mí acompañar este taller estos 2 días y la verdad que como primer oyente creo que me ha servido muchísimo y le agradezco de corazón el momento y bueno, en nombre de todos los chicos que han podido preguntar y que se han sacado sus dudas. Bueno, gracias. Muchas gracias y por la convocatoria. Lo que quieran pueden escribirnos y ahí estamos. Gracias. Así que bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao chicos. Adiós. Cerramos a la voz de Jesucristo, que anden muy bien. Por siempre sea alabado. alabado. Chao. Chao.